Hola, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de la Iglesia Bautista Más Vida. Gracias por compartir el tiempo conmigo. Estamos haciendo un estudio, estamos en el libro de Tesalonicenses y es una joya de verdad. Es una carta que explica cómo Pablo fundó una iglesia y cómo funcionaba la iglesia. Y tenemos como aquí un ejemplo de una iglesia primitiva. Y qué cosa tan maravillosa. Y eso es un ejemplo para nosotros de volver a ser una iglesia primitiva. Es quitar todo lo extra, quitar todo lo que no es necesario y volver lo bueno, volver a lo más importante y ver algo precioso. Pues hemos hablado de las tres marcas de un cristiano que ha recibido Cristo como su propio Salvador, que tiene la nueva vida. Tiene tu fe que descansa en la obra de Jesús, entonces tu fe descansa en el pasado y el amor que tienes ahora, gracias a Jesús, trabaja. El amor produce buenas obras y nuestra fe descansa en el futuro, que sabemos que Jesús está en control y sabemos que Jesús tiene un plan para mi vida e incluso en esta iglesia, Pablo empezó la iglesia en un momento muy difícil. Entonces, recuerdas que Pablo tenía que escapar. En medio de la noche había un muro alrededor de la ciudad y tenían que poner Pablo en una cesta para que él pudo escapar y su equipo también. Y entonces, él tenía que huir de la ciudad y dejó la iglesia así. Pero la iglesia siguió en la palabra de Dios y ha crecido y han crecido en su fe. Y la Biblia dice que tenían fama, tenían un buen testimonio, un buen nombre en todo este área, este territorio, que esta iglesia, la gente allí tenía mucha fe. Y claro, como una iglesia empezar así, tenían que aprender cómo vivir con fe y poner su fe en Jesús y decir que, bueno, eso tiene, por supuesto, un propósito. Pero llegamos a capítulo 2 y es curioso, para entender este capítulo tenemos que entender el trasfondo, ¿vale? Y cuando tú lees los versículos, en un momento vamos a leer juntos los versículos, pero cuando entiendes el trasfondo tiene más sentido. Pues mira, en el tiempo de Pablo, él tenía muchos enemigos. ¿Por qué? Porque él estaba predicando que la salvación viene solo por fe. Es que solo tienes que poner tu fe y creer en Jesús y ya eres salvo. No tienes que hacer buenas obras, no tienes que trabajar mucho para la iglesia, no tienes que cumplir la ley o unas normas, pero solo tienes que creer y depositar tu fe en el Señor Jesucristo. Punto. Ya está. Entonces, por eso, él tenía muchos enemigos. Específicamente, un grupo se llama los judaizantes. Ellos estaban siguiendo a Pablo y cuando Pablo fue a una ciudad para predicar y enseñar, ellos vinieron después para enseñar otra cosa. ¿Qué es esto? Que tú puedes aceptar a Cristo como tu Salvador, pero luego tienes que volver y cumplir toda la ley. La ley tiene más que 600 mandamientos, 600 normas que tú tienes que cumplir y tú tienes que hacer cada uno de ellos para recibir la aprobación de Dios. Tienes que hacer todo en tu fuerza para cumplir cada uno y sabemos que es imposible. El propósito de la ley es para enseñarnos que necesitamos un Salvador. Eso es lo que Pablo enseñó en su carta de Gálatas. ¿Vale? Que la ley nos lleva a Jesús, que al final tú dices, es imposible cumplir todo esto, necesito un Salvador. En Jesús es nuestro Salvador. Y luego no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La gracia es lo que obra en nosotros, nos da el poder para vivir la nueva vida que ya tenemos en Jesucristo. Yo soy nueva criatura, yo tengo un corazón diferente, he cambiado. Mejor decir, fue una transformación que ha ocurrido dentro de mí.
Vale, pues este grupo de judaizantes llegó a esta iglesia, pues a esta ciudad, y ¿sabes lo que dijeron? Plantaban una mentira en contra de Pablo, diciendo que Pablo solo quería engañarlos y Pablo solo hizo esto cuando fue conveniente. Pero cuando no fue conveniente con su iglesia y su mensaje y todo esto, se fue. Cuando tenía problemas, se fue. Y sabemos que las mentiras obvias, que cuando no tienen ni una gota de verdad, y es obvio que es una mentira, pues es fácil rechazarlo. Lo duro, lo difícil, es cuando una mentira está mezclada con una gota de la verdad. En este caso, eso es lo que pasó, que los judaizantes que querían engañar a los cristianos, querían causar confusión en la iglesia y querían cambiar las creencias de los cristianos en el primer siglo. Y han dicho, mira, Pablo ha oído por qué él no en verdad es una buena persona. Él solo quería engañarlos, él quería recibir dinero, él quería usar su posición, él encanta el poder, su posición importante, predicar, hablar, lo que sea, muchas acusaciones. Y fue difícil, ¿por qué? Porque en verdad Pablo ha oído. Entonces, una mentira mezclado con una gota de la verdad. Por eso, cuando llegamos al capítulo 2, eso es la respuesta de Pablo. Pablo está aquí confrontando esta mentira, la acusación sobre su testimonio. Pablo quería defender su corazón, sus intenciones y todo esto. Vale, vamos a leer juntos capítulo 2, empezando en versículo 1. Aquí dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes parecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Pues, mira, en versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Vale, entonces, esa es la respuesta de Pablo. Él quería recordar a la iglesia y los hermanos, recordáis esto, mi testimonio, como hemos vivido, que todo fue, él quería recordar a la gente sobre su testimonio. Tu testimonio es algo muy importante. Mira, las palabras claves aquí, muchas veces, mira, en el texto, Pablo menciona algo así, mira, dice, pues versículo 5, dice, Dios es testigo, Dios es testigo, que Dios sabe. Cuando alguien hace una acusación falsa en contra de ti, tranquilo, porque Dios sabe lo que está pasando, Dios sabe la verdad. Mira, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Eso es el frase que estaba buscando, como sabéis. 5 veces en estos versículos te encuentras esta frase, como sabéis, como sabéis. Entonces Pablo está hablando de su nombre y su testimonio.
de que ahora hay unos que quieren plantar una mentira y quieren dañarme, pero la verdad, como sabéis, es como he vivido con vosotros. Yo tenía, Pablo está diciendo, un testimonio puro y mis intenciones eran muy puras. Yo tengo un corazón limpio con Dios. Entonces, él quería declarar esas cosas. A veces en la vida hay unos que quieren plantar mentiras mezclado con una gota de verdad en contra de ti. Quieren atacar a tu testimonio. Pues mira, dice aquí en versículo 5, Dios es testigo, pero dice, versículo 4, dice, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, vamos a pasar pruebas en nuestras vidas cristianas. Bueno, Dios va a hacer una prueba, a ver cómo la cantidad de fe que tienes. A veces nos damos cuenta que, wow, hay mucho espacio por crecer. Pero la idea es esto, hermanos, que cuando alguien quiere plantar una mentira o atacarte con algo que es falso o tiene una acusación, siempre volvemos a nuestro testimonio, a recordar a la gente, tú me conoces, cómo he vivido, cómo estoy viviendo. Por eso es importante tener un buen testimonio. Y la gracia de Dios produce un buen testimonio, porque no es decir que nosotros somos perfectos, pero la gracia de Dios produce una vida nueva. Y la gracia de Dios que está obrando en nosotros produce en ti una actitud diferente y tienes una meta diferente y no vives como antes, pero vives diferente. Y tienes transparencia en tu vida, honestidad y cosas así. Y con eso ya tienes un buen testimonio. Y eso fue la clave aquí con Pablo, como él ha protegido su nombre. Y eso es en capítulo 2 la respuesta a los judaizantes que querían atacar la iglesia. Pues mira, algunos quieren causar daño a la iglesia. Siempre la iglesia tiene problemas. Cualquier iglesia, en cualquier parte del mundo, siempre hay alguien que quiere dañar a la iglesia. Y eso fácilmente podemos decir, eso no viene de Dios. Nunca es el plan de Dios dañar a su iglesia. La iglesia para Él es algo muy importante y Dios va a proteger a su iglesia. Entonces, si alguien quiere plantar una mentira o quiere dañar a la iglesia, cuidado, porque Dios va a proteger a su iglesia. Como hemos visto, esta iglesia en medio de tantas pruebas, tantos problemas, Dios ha protegido a la iglesia y más, la Biblia dice que han recibido en sus corazones con gozo la palabra de Dios y la iglesia tenía la fama, el testimonio, el nombre, que fue una iglesia con mucha fe. Tenía mucha fe y eso fue su testimonio. Por eso este grupo de judaizantes querían atacar a la iglesia y siempre hay alguien que quiere atacar la iglesia del Señor. Y eso es lo peor que una persona puede hacer. Porque lo que la Biblia nos enseña es que los hermanos tenemos que vivir con armonía en la iglesia, que tenemos la misma meta, ¿vale? Entender que estamos en el mismo equipo y más tenemos el mismo enemigo. El enemigo es el Satanás, ¿vale? Tu enemigo no es tu hermano en Cristo, el enemigo no es otra hermana en Cristo, pero es el Satanás que está detrás de todo, causando problemas, causando malos sentimientos entre personas en la iglesia, pero nunca es la voluntad de causar divisiones en la iglesia. Pues van conmigo, vamos a leer Proverbios capítulo 6, ¿vale? Déjame enseñar algo. Proverbios capítulo 6, y hay algo aquí interesante. Pues estamos en
en capítulo 6 de Hebreos, ¿vale? Y quiero leer un versículo aquí. Dame un segundo. Versículo 16, ¿vale? Estamos en Proverbios 6, versículo 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. Entonces, hablamos de lo que es pecado, lo que es malo. Vamos a ver lo que es lo peor para Dios. Lo peor, ¿vale? Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Fuerte. Los ojos altivos, qué curioso para empezar así. Los ojos altivos, qué curioso. La primera cosa. La lengua mentirosa. Dios no le gusta eso. Eso no está bien. Alguien que quiere mentir y mentir y mentir, no está bien. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquine pensamientos inicuos, algo así, los pies precurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, otra vez, el que mira, el final de lista, enfócate, el que siembra discordia entre hermanos. Wow. Entonces, 6 cosas que Dios aborrece, 7 que son para Él una abominación. Uno es, dice aquí en versículo 19, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, la meta de la iglesia es cómo podemos avanzar con el Evangelio, cómo podemos estar enfocados en la misión que tenemos de Jesús cuando hay discordia entre la iglesia, cuando hay problemas así, que no hay armonía en la iglesia. Tenemos que tener armonía para avanzar el Evangelio. Tenemos que entender que tenemos la misma misión, ¿vale? Y el mismo enemigo. Y eso nos da armonía, que podemos enfocar lo más importante, que es la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y para Jesús, su iglesia es muy importante para Él. Es muy importante para Él. Jesús ama a su iglesia. Entonces, tenemos que cuidar bien su iglesia y protegerlo y no causar daño y, por supuesto, no sembrar discordia en la iglesia. Porque tenemos que entender la misión que tenemos, que es proclamar el Evangelio, que es alcanzar almas con el Evangelio. Por ejemplo, he escuchado una historia el otro día. Un misionero, cuando estaba estudiando en su seminario, estaba en su habitación estudiando con la puerta cerrada y escuchó un ruido en el pasillo. Escuchó a alguien corriendo. Luego otra persona corriendo. Pero no pensó nada de eso. Esta persona estaba estudiando, preparando para su examen, todo esto. Y luego más personas corriendo en el pasillo y al final escuchó la alarma y abrió la puerta y había en la otra parte del pasillo fuego. Y él tenía que huir corriendo. Y cuando llegó al patio afuera, él estaba bien enfadado con nosotros porque han pasado todos su puerta y nadie quería parar un segundo para avisarle, a decir, hombre, viene un fuego, tú tienes que escapar de aquí, vamos, porque hay un fuego, es peligroso, vamos. Pero él está bien furioso con los otros hombres porque han dicho, ¿por qué nadie ha tocado la puerta a asegurar que no hay nadie dentro? Tú solo querías escapar y huir, pero no querías tocar mi puerta. Entonces, él es un misionero, él siempre piensa en esto. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Pues no quiero ser la persona que pasa las puertas cuando hay un fuego sin avisar
a la gente adentro, a decir que tenemos que aceptar a Cristo. Si queremos, tenemos que aceptar el Evangelio, creer en Jesús y empezar una nueva vida en Él. Eso es nuestra responsabilidad de enfocar en esas cosas. Y Pablo está diciendo que, mira, yo voy a defender mi posición, voy a defender mi corazón porque nunca he recibido ni un céntimo de la iglesia. Pablo tenía que buscar trabajo secular porque no quería poner más carga sobre la iglesia. Él estaba trabajando, por otro lado, y dedicando su tiempo extra para plantar la iglesia. Entonces Pablo que dice, no, por favor, no vais a decir que yo soy una mala persona o tengo motivos escondidos o estoy viviendo en pecado abierto, pero todo está escondido, tengo motivos secretos, nada de eso. Y Dios lo sabe lo que es la verdad. Y cuando pensamos en esto nos da la paz de decir, wow, Dios está en control y Dios sí sabe la verdad y la verdad siempre va a venir y estar proclamado. La Biblia nos dice. Pero dice aquí, versículo 3 otra vez, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo está diciendo, no. No he recibido ni un céntimo. Y mira, está diciendo, dice versículo 2, mira el versículo 2 porque es importante, dice, pues habiendo antes parecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Acaban de estar en esta ciudad, Filipos, y eran torturados Pablo y su equipo por predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué ganancia? ¿Qué está ganando Pablo aquí? ¿Qué beneficio tenía Pablo por ser un cristiano, plantar una iglesia? Y en este caso llegó a esta ciudad y querían tirarle en la cárcel, querían causar problemas, querían sacar la casa del miembro principal, Jasón. Entonces Pablo, para no causar problemas a Jasón, Pablo se fue. Eso fue el acuerdo. El gobierno ha dicho a Jasón, el miembro principal, si Pablo va y no regresa, tú puedes quedar con tu casa, pero tu casa es como la garantía. Si viene, dame el documento, dame los papeles, porque si viene Pablo otra vez y empieza con sus enseñanzas, vamos a quitar tu casa. Entonces, Jasón tenía que usar su casa como un depósito. Entonces, Pablo tenía que huir por ayudar a Jasón y su familia, y la iglesia tenían sus cultos en la casa de Jasón. Entonces, para proteger la iglesia y para no causar demasiados problemas para esta familia, Pablo se fue. Pero los judaizantes usaban este momento y evento para plantar mentiras y acusaciones falsas en contra de Pablo. Por eso Pablo tenía que aquí responder eso y decir, no, espera. Yo tengo un corazón puro. Yo he sufrido en Filipos, he sufrido aquí, iba a sufrir más en el futuro. Entonces, ¿qué dices que está solamente haciendo esto por su propio beneficio? ¿De qué beneficio hablas? Pues, versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Él no tenía interés en engañar a la gente. Usaba palabras claras. ¿Vale? Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Entonces, está diciendo, mis palabras son palabras puras. Puedes confiar en ellas. ¿Vale? Y versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces Pablo tenía mucho amor
por esta iglesia y esta gente. Y entonces, él quería tratarles tener una relación como un padre con sus hijos. Y aquí, hablando de la nodriza como un paciente. La nodriza, pues, la enfermera, pues tiene que tener paciencia con los pacientes porque tienen mucho dolor, están enfermos, tienen muchos problemas y a veces lo que necesitan es alguien para tener paciencia y amor. Entonces, el ejemplo aquí es cuando alguien hace una acusación falsa, pues nos causa mucho dolor, de verdad. Cuando escuchas lo que están diciendo o lo que alguien ha dicho, pues deja el asunto en las manos de Dios y recordar de tu testimonio y confía en esto. Dios prueba los corazones. Y si alguien quiere causar daño a la iglesia, si alguien quiere sembrar semillas de discordia, pues Dios es el quien va a solucionar esto, ¿vale? Porque Él siempre protege a su iglesia, ¿vale? Entonces, qué bendición saber que Dios siempre nos cuida como un padre y Dios siempre nos protege. Y si hay alguien en tu vida que está o en tu pasado ha plantado mentiras, tú tranquilo, deja el asunto en las manos de Dios. Y como Pablo aquí recordar y enfocar en la verdad. Pablo está aquí declarando lo que es verdad. Es verdad que con mi corazón yo quería compartir el Evangelio y Pablo tenía que pagar un precio muy alto de recibir, de meterse en muchos problemas y tortura y muchas cosas así para llevar el Evangelio. Y eso es increíble, eso dice mucho. Entonces tú enfoque en lo que es verdad. Entonces no te enfoques en las mentiras, lo que los demás quieren decir, pero te enfoques en lo que es verdad. Y como hijo de Dios, eso es una verdad ya que ya tienes en tu vida cristiana, que tú eres hijo de Dios, que has recibido el perdón por tus pecados y has sido justificado. Entonces, esas son cosas, eso es la verdad. Enfócate en esto, ¿vale? Y deja el resto en las manos de Dios. Dios siempre va a resolver todo esto en su tiempo, ¿vale? Pero mientras confía en Dios y piensa en lo que es verdad, lo que es correcto, que tú eres un hijo de Dios, que tú tienes salvación y que tienes todos los beneficios de ser un cristiano, pues todo esto es lo que es verdad. Siempre va a ser alguien que quiere molestarte, desanimarte, pues no escuches a esas personas. Enfócate en lo que tú sabes, tú conoces en tu corazón que es verdad, ¿vale? Y lo que la Biblia declara, lo que la Biblia dice, ¿ok? Por eso Pablo está diciendo, Dios es testigo. La gran verdad que tenemos como cristianos es que hay un Dios que sabe todo. Dios sabe todo, todo, todo. Y Dios, entonces, por eso es un Dios de justicia. ¿Vale? Entonces, si hay alguien que está haciendo que no es justo, es incorrecto, tranquilo. El gran juez va a resolver todo esto. ¿Vale? Dios sabe lo que está pasando, Él tiene el control de todo. Tú confías en Él y enfócate en lo que es verdad. ¿Vale? De la relación que tú tienes con Jesús. Y siempre hay ataques sobre la gracia, que en la religión hay movimientos, hay personas, hay grupos que quieren predicar el mensaje que tú tienes que cumplir la ley, que estamos bajo la ley, cuando no es verdad, estamos bajo la gracia. Y es una maravilla. Tenemos que vivir según la gracia que nos da el poder para vivir la vida cristiana y disfrutar la nueva vida que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿vale? Entonces,
quería tomar un momento y compartir esto con vosotros y, y animarlos en este sentido, ¿vale? Pues vamos a orar y terminar nuestro tiempo. Señor, gracias por este momento. Señor, en este ejemplo de Pablo, qué fuerte, Señor, de escuchar acusaciones así, sin base, pero con una gota de verdad para confundir a la gente, para causar problemas, para causar confusión. Pero siempre, Señor, tú estás ahí para proteger a tu iglesia. Señor, ayúdanos, Señor, siempre tener sabiduría para separar lo que es mentira de lo que es verdad. Y Señor, ayúdanos no no estar obsesionado con gente que quieren decir cosas, que quieren decir mentiras acerca de nosotros o acusarnos de algo cuando no es correcto y cuando no es verdad. Y a veces no estamos en una posición para defendernos, Señor. Solo podemos confiar en ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener el corazón de Pablo, como en el versículo 7, como una enfermera, Señor, que tiene un paciente que es enfermo. Y Señor, ayúdanos a entender que hay gente que pues necesitan el amor de Dios en sus vidas porque están muy enfermos espiritualmente. Y por eso tenemos que tener paciencia y amor con ellos, Señor. Ayúdanos a hacer esto en tu nombre y para tu gloria, Señor. Bendice el resto de nuestra semana y todo lo que hacemos para tu honra y para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén y amén. Vale, iglesia, muchas bendiciones y nos vemos pronto. Hasta luego.